del fracaso para conquistar. Hoy nos vamos a aprender, vamos a ver una serie. Van a ser en 4 partes, aproximadamente son 4 partes. Lo puedo dar todo, pero no tiene mucho sentido darla todo. Vamos a disfrutar esta serie, vamos a aprender un ejemplo bíblico, cómo levantarnos del fracaso. ¿Cómo levantarnos? Miren, hay una cita, acabamos de orar. ¿Cómo vamos a llegar aquí? Para llegar a esta cita tengo que ver algunos pasajes, capítulos, pero esta va a ser nuestra cita que vamos a estar viendo el próximo domingo, en 15 días, si Dios lo permite también, y en 3 semanas. Dice la escritura en Josué capítulo 7, verso 10. Pero el Señor le dijo a Josué: levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Cuando las cosas no se dan, tomamos esta actitud. ¿Cuántos hemos estado así? Yo soy el primero. ¿Cuántos hemos estado así? ¿Quién has estado así? Manisa es igual. Mano Armando también ha estado así. Mano creo que ha estado así. Que cuando las cosas no se dan como nosotros queremos, nos tiramos al piso, decimos: ya se acabó, yo quiero ya mejor quiero abortar, quiero salir porque no se ha hecho como yo quiero. Para llegar a esto, hermanito, quiero, si me permiten, híjole, es que meditando toda la semana acerca de esto, todos hemos estado así, todos. Algo que he aprendido es que, Señor, ¿qué necesitamos hacer para esto? Llegamos a este versículo, pero ¿qué pasó en todo este proyecto? ¿Qué va a pasar en todo eso? Bueno, de entrada, quiero comentarles esto. Esto lo escribí, que no se me olvide, quiero transmitirlo. Estoy convencido que Dios nos ha llamado a una vida de triunfos y conquistas. ¿Creen eso? Yo creo y creemos que Dios nos ha llamado a tener una vida de éxitos, una familia exitosa, hijos exitosos, un ministerio exitoso, una iglesia exitosa, incluso hasta un noviazgo exitoso. Ayer preguntaba con un joven de la iglesia: oye, ¿cuánto llevas de novio? Ya 6 años, pastor. Eso es bueno, son 6 años. Pero Dios nos ha llamado incluso hasta tener un noviazgo con él. Un matrimonio, una familia, un ministerio, una iglesia, una empresa, un negocio, que seamos exitosos. Va a parecer un mensaje motivacional o de éxito, de prosperidad, pero no es así. Yo estoy convencido de esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, ¿y de qué? Y de victoria en victoria. Pero pareciera ser que cuando no tengo la victoria, híjole, como no se hace como que yo creo, yo pienso, híjole, me tiro al piso, me caigo. Y puse esto, pero lamentablemente algunos han caído en el camino hacia la conquista, para conquistar. A lo mejor yo quise estudiar, por ejemplo, medicina, yo quería ser médico militar. Entré a hacer el examen, no me quedé, lo volví a intentar, no me quedé. La tercera vez lo volví a intentar, no me quedé, y me quedé tirado en el piso, como fracasado, como que no se dieron las cosas, como que ya no voy a ser médico, y por tal. Algunos tenían una novia y no se dio esa conquista, esa relación, terminaron, se tiraron al piso. Algunos en su matrimonio se casaron con unas expectativas muy altas, pero no se dio como pensaban, están en el piso. Hijos que pensábamos nosotros que no, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Uno de mis hijos el año pasado empezó a estudiar en la universidad y empezaron las expectativas altas. No, qué bárbaro, esfuérzate y esto y el otro. Y de momento deja de estudiar y dice: ya no voy a estudiar, había reprobado, no se había esforzado. Y como las ilusiones del hijo de que para que estudie, se prepare, crezca y avance,
empezaron a venirse hacia abajo. A veces uno se tira del piso, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Y empieza otra vez, papá, voy a estudiar otra vez, quiero estudiar, quiero seguir adelante. Y otro también que acaba de quedar en la universidad, órale, la gloria es para Dios, Dios le permitió ahorita entrar a la UAP, no va a ser contador, si Dios lo permite. Mi esposa está estudiando, yo estoy estudiando, preparándonos, pero en el camino siempre hay obstáculos, siempre hay metas que alcanzar. Pero cuando no se logran, empiezan esos pensamientos a decirnos: ya viste, tu matrimonio es un fracaso, tu esposo es un fracaso, tus hijos son un fracaso, tu negocio es un fracaso, tu vida es un fracaso, y nos tiramos al piso. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Sí? Nos tiramos al piso, rindiéndonos a todo. Y decimos ser hijos de Dios, y decimos, por ejemplo, yo tengo palabra de Dios, yo tengo promesas de Dios, y me aferro a sus promesas. Pero cuando no se dan como nosotros queremos, vienen consecuencias. Hay una cita que escribí, Proverbios 24:16 dice: los justos podrán tropezar 7 veces. ¿Podremos caer? Sí. Podremos resbalarnos en el camino, vamos hacia el cielo, estamos en ese camino estrecho, angosto, algunos van sobre el ancho, otros van sobre el estrecho, y en ese camino de repente hay dificultades, de repente hay tropiezos, hay caídas. ¿Tengo derecho a caerme? Sí. Me resbalé, me caí. Dice, pero ¿volverán qué? A levantarse. Tengo el ejemplo, voy a decir tu ejemplo, hermana Estela. Hay algunas o algunos que a lo mejor tuvieron un trauma en una relación con un hombre, les fue mal, y en base a eso jamás volvieron a decidir casarse. En este caso, por ejemplo, mi hermana es madre soltera, tuvo una mala experiencia con un hombre y jamás decidió volver a casarse. ¿Nos resbalamos? Sí. ¿Tuvimos un tropiezo? Sí. ¿Tuvimos problemas en nuestro matrimonio? Sí. ¿Tuvimos problemas o tenemos problemas con los hijos? Sí. ¿Vienen desalientos a nuestra vida? Sí. Porque las cosas no se dan como nosotros creímos y nos tiramos al piso. Pero el problema no es eso. Dice lo siguiente: en cambio, basta una sola calamidad para derribar a quién. A los que son perversos, solamente una calamidad y jamás se vuelven a levantar. Jamás. Hoy vamos a aprender, hermanito, que ese no es el problema. Este no es el problema. Escribí esto: el problema no está en que tropecemos o caigamos, sino en no quererlo levantar. Quique, ¿serías tan amable ponerte de pie y leer Jeremías capítulo 8, verso 4? Jeremías capítulo 8, verso 4. Escuchen lo que dice el Señor. Estaba hablando acerca del pueblo de Israel. Dice así: Por fuerte. Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor: cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Hasta ahí. Cuando una persona se cae, hermana Susana, ¿usted se ha caído en la calle? ¿Sí? ¿Nos hemos caído? Un montón de veces. Hermana Marilena, ¿se ha caído? Hasta rodar. Padre Santo, no. A ver, hermana, ¿se acaba de caer? Me caí hace 8 días, me caí ayer y en el mismo. O sea, ya le gustó caerse, ya se me fue tirada la polla. Bien, un ejemplo, qué buena hermana Marilena. Hago un espacio de la Susana. Hermana Marilena, cuando se cayó, ¿qué hizo? ¿Se quedó
no se quedó todo el día ahí. No, rápido me la tocaron. ¿Qué dice, por favor? El que cae, ¿qué dice? Cuando una persona se cae, ¿acaso no se vuelve a levantar? ¿Qué más? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no se da la vuelta? Cuando estamos caídos, cuando alguien se cayó físicamente, por ejemplo, está mi hermana también, mi hermana Rosalina. Ya que gracias. Hermana Rosalina. Recuerdo mucho que la hermana, voy a hablar de usted, hermano. Eso, la hermana Rosalina es una mujer muy trabajadora, como muchas mujeres de aquí, muy trabajadora. Hace algunos meses atrás salió de su trabajo ahí por Puebla, por el centro de Puebla, más adelante, no recuerdo qué es, por La Paz, ¿no? Y resulta que iba caminando y había un camino ahí donde habían podado, caminó sobre unas hojas y su pie se resbaló, ¿cómo se le llama? Se dislocó, se dobló el tobillo. ¿Qué hizo, hermana? Rápido se paró. Pues sí, estaba intentando, pero me pararon. También la pararon. Sí. Todos nos hemos caído alguna vez, nos hemos levantado o nos han Levantado. todos alguna vez. Mi esposa se acaba de caer, se lastimó la columna, se oyó tremendo, ya subió de peso y entre más estamos llenitos, pues ya el dolor es más fuerte. Si estás flaquito, es que dolor vas a tener, no estás flaquito. Pero si alguien está más llenito, pues tiende a lesionarse. Miren, el problema no es que si caemos o cómo caí, sino quedar ahí. Hay personas que cuando se caen se levantan rápido, ¡pum!, para que no las vean. ¿Qué te pasó? No, a mí me ha pasado que vamos caminando, por ejemplo, y no vemos algún bache o un hoyo, una piedra, tropezamos por andar a veces en otra cosa, nos caemos y rápidamente nos levantamos para ver que nadie nos haya visto. Pero cuando caemos, hermana Mari, ¿se han burlado de usted? ¿Se cayó? ¿Se han burlado? Sí. ¿Lejos de qué? De ayudar. ¿Y cómo ha tomado eso? Hermana Margarita, ¿se ha caído alguna vez? ¿Se han burlado de usted? ¿Qué le dijeron? Hermanos, en la iglesia sucede lo mismo. Cuando un hermano se cae, lejos de burlarnos de él, debemos de qué? En la iglesia, cuando hay hermanos caídos porque quizás su matrimonio le fue mal, quizás porque sus hijos no son lo que él o ella pensaba, están caídos, desanimados, están desalentados. Cuando en su trabajo emprendieron un negocio y las cosas no se dieron como fueron, e invirtieron mucho dinero, se desalentaron porque las cosas no fueron como él esperaba, y se oró, hasta se ayunó, Dios tengo palabras, y que Dios me va a decir, pero resulta que no se dio como se esperaba. Vienen caídas a nuestras vidas. Conozco ministros, pastores que están en la lona porque las cosas no se dieron como ellos pensaban. El problema no es si caemos, el problema es si queremos levantarnos. Yo le pregunto a los hermanos, ¿ya intentamos levantarnos? Quizás estamos en la lona. Ya intentamos volver a reconstruir nuestro matrimonio, nuestra familia, el ministerio, los amigos, la iglesia. Ya intentamos. O seguimos ahí, que la gente se burle, que la gente se ría. A ver, ¿quién me ayuda? ¡Ayúdenme! No. Aquí que acabamos de leer, el que se cae no se levanta.
Pues sí, el problema es que para el perverso una calamidad lo tira y no se levanta, pero al justo, si se resbala, si tropieza, si cae, se vuelve a levantar. Vamos a aprender hoy que hay personas así, hay mujeres así. ¿Conoce una mujer así? Levanta su mano. ¿Sí conocemos mujeres así? Ya no quieren saber de la vida, ya no quieren saber de su matrimonio, ni del hombre, ni de sus hijos, ni del trabajo, ni de la iglesia, ni de Dios. Conozco mujeres, ya no me hable de Dios, porque tuvieron una caída y no se levantaron. ¿Cómo se llama el tema? ¿Alguien se acuerda? Del fracaso para conquistar. Aprendamos a levantarnos del fracaso para conquistar. ¿Fracasamos? Sí. Lo intenté, fracasé. Lo volví a intentar, fracasé. Y estamos en el piso. Pero el problema no es si queremos estar ahí. Queremos levantarnos. Queremos seguir avanzando o ya no estamos correctivos. Porque leímos en Josué capítulo 7, verso 10, que Dios le dice a Josué: Josué, ¿qué haces postrado en el piso así? Levántate. Vamos a ver la vida de un hombre. Esto es bíblico, lo vamos a ver. Vamos a ver, hoy vamos a aprender una parte, el próximo domingo otra parte, siguiente otra parte de cómo llegó Josué a postrarse al piso. ¿Qué voy a aprender de eso, pastor? ¿Qué vamos a aprender? Que muchos de nosotros tenemos llamados, tenemos encomiendas, tenemos promesas de Dios, y cuando las cosas no se dan como nosotros creemos, nos tiramos al piso y decimos: ya, basta, no puedo, me doy por rendido. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a ver, cuando leemos, ojo, iglesia, aprendamos a entender a quién le está hablando Dios. Josué capítulo 1, verso 1. Desde aquí vamos a empezar a partir de hoy, para llegar después a Josué capítulo 7, verso 10. ¿Por qué Josué se postró? ¿Por qué? Bien, dice lo siguiente: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, ojo, iglesia, ¿qué dice? ¿A quién habló el Señor? ¿A quién habló? Isaías, ¿a quién habló? Hermana Nancy, ¿a quién habló? No le está hablando a usted, ¿o sí? ¿Quién te está hablando a ti? Directo. ¿Nos está hablando a nosotros? ¿A quién le está hablando? El tema es entonces ¿con quién? Con Josué. Pastor, ¿y de esto qué? Nosotros vamos a aprender de esto. Porque hemos estado así como Josué capítulo 7, verso 10, tirados en el piso, postrados, fracasados, porque no se dio, porque mis hijos no se convierten, mis hijos no crecen, mi esposo, mi esposa, la familia, el ministerio, la iglesia, mi trabajo, el negocio, y estamos en el piso, fracasados, ahí causando lástimas. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a tener vidas de éxito, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bien, primer punto que analizamos a leer: ¿a quién le está hablando Dios? A Josué. Y dice: hijo de Nun y ayudante de quién era. O sea, Dios no le llamó a los hijos de Moisés, no. No le llamó a su esposa, no llamó a otros, no. Llamó a Josué, que era su ayudante. En Reina Valera dice su sirviente. O sea, Josué había estado con Moisés, sí, y le servía. Ya no está Moisés, dice, ha muerto. El problema de la iglesia es cuando muere el pastor, ¿quién se va a quedar en el lugar? Hermana Ruth, si yo pongo a mi hijo, no, el sucesor del pastor es mi hijo, el otro Josué. ¿Sería eso correcto? Ahí estaría yo haciendo como que es un autoritarismo.
como que esto es de herencia, como que esto es un negocio que se va a quedar para la familia y tú, Josué, vas a ser mi sucesor. No, Josué no está involucrado aquí, mi hijo. Elías tampoco no está involucrado. ¿Quiénes son los que están involucrados? Los servidores. Fallece el pastor, hermano Jehú, ¿quién será el sucesor? ¿Me entendí, hermana Ruth? Fallece el pastor. El problema de las iglesias, de ministerios, es que cuando fallece el pastor y no hay sucesores, esa iglesia se dio una pica. Fue un fracaso ese pastor y esa iglesia. Ministerios que no quieren dejar, por ejemplo, la sucesión o pasar, no, ya no puedo, sigues tú. No, yo me voy a morir, yo aquí me voy a morir. No prepararon sucesores. Moisés tenía un ayudante. ¿Quién era el más indicado para tomar ese lugar? ¿Quién? Hermana Marilena, ¿quién era el más indicado? ¿Los hijos de Moisés? ¿Su esposa? Josué, porque me supongo yo que estaba tanto de todas las cosas. Conocía a Moisés. Sabía. Ahora el problema es que no lo puso Josué, no lo puso Moisés. ¿Quién lo puso, hermana Susana, a Josué? ¿Quién lo llamó? ¿Moisés o Dios? ¿Sí lo llamó literal? Sí. Verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Hermana Lorena, ¿cuál era mi encomienda hacia Josué? ¿Sería una tarea fácil? Si nosotros, iglesia, analizamos la vida de Moisés, Moisés dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra. Tan así que el pueblo de Israel lo hizo salirse de sus casillas. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, háblale a la peña, háblale. Moisés, que era el más manso sobre la tierra, dice que lejos de hablar a la peña, agarró su bastón y que le pega la peña. Brotó agua, pero no hizo lo que Dios le pidió. Sino Moisés, por la rebeldía, por la dureza del pueblo, Moisés se había enojado y no glorificó a Dios. Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú no vas a entrar porque no me glorificas. O sea, por esa desobediencia nada más le costó no haber entrado. 40 años estar con un pueblo necio, cabezón, rebelde. Tú no vas a entrar. Pero Dios le permitió. Muere Moisés. ¿Quién sería el indicado? Josué. Hermano Eleazar, ¿qué pasaría por la cabeza de Josué? Dios lo llamó, soy el bueno. ¿Qué pasaría? Dios le habló directamente. No hubo nombre. Dios le habló directo. Tú vas a guiar a este pueblo, tú los vas a introducir, tú vas a repartir la tierra. ¿Qué pasaría con su cabeza? ¿Cómo? Porque yo, sí, pues hay muchos, ¿no? Mucha responsabilidad. Si Moisés no pudo, o sea, yo los voy a introducir. Hermano, ¿qué pasaría por la cabeza? Si Dios le hace un llamado a usted, ¿qué pasaría por nuestras cabezas? Yo. De entrada, ¿no ha visto Dios en nosotros? Nada bueno, porque no hay nada bueno en nosotros. Pero la pregunta sí es, ¿por qué?
preguntas que quizás, por ejemplo, cuando le dicen a alguno, usted se va a ir al pastor, ¿qué pasa sobre la cabeza? Primero yo creo que entra temor. ¿Entra qué? Mucho temor. Miedo, porque vamos a tratar con personas de todos los caracteres, etcétera, etcétera, donde a usted va a correr el riesgo que lo critiquen, lo insulten, lo difamen, lo calumnien, lo traicionen, incluso pueden llegarse a refrescar, amenazar de muerte o incluso hasta matar. ¿Qué pasaría por la cabeza de Josué? Yo voy a entregar, yo los voy a meter. Ese es el llamado y la encomienda. Me hicieron Moisés a un lado. ¿Qué más dice? Dile esto precioso. Te prometo a ti. No dice a la iglesia, ¿verdad? No le dice al pueblo de Israel. Les prometo al pueblo de Israel. Les prometo a la iglesia. ¿A quién está hablando, hermano? Te prometo a ti, Josué, a ti. Hay promesas para el pueblo de Israel. Hay promesas para la iglesia. Hay promesas para personas en particular. Por ejemplo, ¿Dios le hizo promesas a Abraham en particular? Sí. ¿Le hizo promesas a Moisés? Sí. ¿Le hizo promesas a profetas? Sí. ¿Le hizo promesas al pueblo de Israel? Sí. ¿Le hizo promesas a la iglesia? Sí.